amigos, parece mentira, pero seguimos trabajando sobre Nehemías capítulo 6 porque el domingo en la reunión en persona todavía seguimos intentando ponernos al día con lo que estamos haciendo en el formato online, así que sí es un poquito repetitivo. Perdón, pero hoy quiero llevarlos a la segunda parte del capítulo 6, entrando al capítulo 7 de Nehemías. Vamos a empezar a leer en Nehemías capítulo 6 y el versículo 10, pero hasta ese entonces vemos que Nehemías estaba lidiando con la oposición externa, ¿no es cierto?, de las amenazas, de las palabras, de los enemigos que estaban intimidando, que estaban intentando llenar su mente y su corazón de dudas y de temor. Y llegamos al versículo 10 y esto es lo que dice: Fui entonces a la casa de Semaías, hijo de Delaías y nieto de Megitabel, que se había encerrado en su casa. Y él me dijo: Reunámonos a puertas cerradas en la casa de Dios, en el interior del templo, porque vendrán a matarte. Sí, esta noche te quitarán la vida. Paremos ahí un segundo. No solamente es suficiente con que Nehemías estaba lidiando con una posición externa, pero ahora tenemos personas que se atrincheran en su casa y que están muertos de miedo, ¿no es cierto? O que pretenden estar muertos de miedo y tener un tipo de consejo para Nehemías, de salir del lugar, de irse, ¿no es cierto? De renunciar y de escaparse porque su vida estaba en peligro. Y Nehemías en el versículo 11 dice: Pero yo le respondí: Yo no soy de los que huyen. Los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar la vida. No me esconderé. Y es que me di cuenta de que Dios no lo había enviado, sino que se las daba de profeta porque Sanballat y Tobías lo habían sobornado. En efecto, le habían pagado para intimidarme y hacerme pecar siguiendo su consejo. De este modo podrían hablar mal de mí y desprestigiarme. Dios mío, dice el versículo 14, recuerda las intrigas de Sanballat y Tobías. Recuerda también a la profetisa Noadías y a los otros profetas que quisieron intimidarme. Paremos ahí un segundo. Nehemías no solamente cuenta con personas que quieren desviarlo de lo que estaba haciendo, de la oposición externa, sino también tenía oposición interna. Y eso me hace acordar muchas veces a que si estamos trabajando para el Señor, vamos a tener muchas oportunidades de decir: bueno, ya no doy más, bueno, ¿por qué voy a seguir si todo mi trabajo es en vano? ¿No es cierto? Parece que lo que construyo no va a durar, o para qué lo hago si al final de cuentas nadie se da cuenta, si al final de cuentas todo lo que hago lo va a tirar otro por la borda. Y Nehemías tenía esta presión interna. Entonces la pregunta que me hago yo a mí mismo es: ¿qué es lo que hace que Nehemías tenga la capacidad de mantenerse todavía con deseos y la dirección y el norte claro hacia dónde ir? Nehemías capítulo 7 dice: Una vez que se terminó la reconstrucción de la muralla y se colocaron las puertas, se nombraron porteros, cantores y levitas. A mi hermano Hananí, que era un hombre de fiel y temeroso de Dios como pocos, lo puse a cargo de Jerusalén, junto con Genanías, comandante de la ciudadela. A los dos le dije: las puertas de Jerusalén se abrirán cuando se haya salido el sol, y volverán a cerrarse y se asegurarán con sus barras cuando los porteros estén en sus puestos. Además, los habitantes de Jerusalén montarán guardia, unos en sus puestos y otros frente a su propia casa. La ciudad estaba ocupaba una gran sección, pero tenía pocos habitantes porque no todas las casas se habían reconstruido. Paremos ahí. Y vemos que Nehemías también cuenta con otros para poder seguir adelante en el trabajo, pero si estamos trabajando y vemos que tienen otros a su cargo, que él delega la tarea, que no está trabajando solo, pero la capacidad de mantenerse en decisiones firmes
constantes y seguir adelante están basadas, su capacidad de poder actuar no está basado en lo que vemos aquí, sino que dice, por ejemplo, ¿no es cierto? En el versículo 12 dice, y es que me di cuenta de que Dios no lo había enviado, sino que se les daba de profeta porque Sanbalat y Tobías lo habían sobornado. Hay una capacidad interna en Nehemías que es impresionante. Entonces, si uno pudiese apretar la pausa, ¿no es cierto? Y hacer un análisis en este momento y poder aplicarlo y a poder aprender ciertas lecciones acerca de la vida de Nehemías en este momento, es que si Nehemías no hubiese tenido el sentido de su propósito y el llamado claro, en cualquier momento de las oportunidades que se hayan abierto para claudicar o para seguir o para salir, él hubiese tirado todo por la borda. Esta semana el Señor me traía a memoria esto, el que viene de Colosenses capítulo 3, y dice esto: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados en gloria. Hay muchas preguntas que uno puede hacerse acerca de cómo es que Nehemías siguió adelante, pero las que a mí se me vienen a la cabeza es cómo manejo yo mismo las presiones que tengo. Uno puede decir, bueno, ahora estamos llegando al tiempo de Navidad, en otros países hay elecciones que son, todo el mundo dice, son increíblemente importantes. Las noticias siempre hablan acerca de qué es lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer, que de prepararte, que esto, siempre augurios malos acerca de lo que viene por delante, el sentido de la inseguridad o la intranquilidad o la incapacidad de seguir adelante de la forma en la que estamos. Así que el llamado del Señor para todos nosotros es que pongamos nuestra atención en las cosas de arriba. Entonces mi pregunta viene, ¿puedo decir ahora que tengo mi foco de atención en las cosas de arriba? ¿O estoy solamente preocupado, enfocado en lo que tengo por delante? Hay un autor que se llama Rory Vaden, que es autor de 2 o 3 libros, que dice esto, que nuestros cerebros no están programados para la victoria o para poder tener un buen empeño. Sí, dice que están programados para sobrevivir. Entonces, si mi cerebro está programado solamente para la supervivencia, ¿no es cierto?, significa que en el momento de la presión lo que voy a buscar es cómo salgo de esta presión, cómo me la saco de encima, cómo sobrevivo a este tormento. Entonces la tentación del enemigo siempre es decir, bueno, es la culpa de este, es la culpa del otro, y abandonar todo y ya va a ser más fácil. Buscar la salida rápida. Y el Señor nunca nos llama y nunca dijo en su palabra que busquemos la salida rápida, sino que siempre nos insta el Señor a poner nuestros ojos en las cosas de arriba. Que mi atención esté en las cosas de arriba. Entonces me llama la atención y me hace pensar en cuál es mi enfoque, en qué me estoy enfocando, en qué estoy enfocando la vista. ¿Estoy enfocando en sobrevivir? ¿Estoy enfocando en acumular más riquezas para mí? ¿En qué se me van las energías? ¿No es cierto? ¿Hacia dónde estoy enfocando? Alguien dijo, un amigo mío dice que si enfocamos, que si no enfocamos hacia nada, eso mismo vamos a encontrar, nada. Estaba pensando acerca de todo esto y mi atención como pastor. Yo no quiero que nadie de los que están escuchando o de los que están en persona sientan que la iglesia es una cosa más para hacer. Que la iglesia tiene siempre está buscando ciertas cosas o presionándolos
a hacer algo. Yo creo que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que sin el cuerpo de Cristo, sin los demás, no podemos avanzar o sobrevivir en el llamado de Cristo para nosotros, porque no somos llaneros solitarios. Tomás Merton dice que la soledad o el silencio, lo que en inglés se dice solitude, estar a solas con Dios, debe ser preservado, no como un lujo, sino como una necesidad. No para ser perfecto, sino simplemente como un recurso de supervivencia, para poder sobrevivir en la vida que Dios nos ha dado. Yo quiero animarte porque en este tiempo he escuchado mucho tiempo que la gente quiere dejar todo, abandonar todo. Hay un deseo de hacer la vida propia, de enfocarnos en la satisfacción personal, en la satisfacción inmediata de nosotros y cumplir nuestros objetivos y no depender de nadie. Porque, por supuesto, como vemos en Nehemías, siempre hay alguien que quiere trabar las cosas, hay siempre alguien que tiene deseos que no son correctos, siempre hay alguien que parece ser que te viene a traicionar. Entonces la pregunta es si es que todos abandonamos los puestos de servicio, si es que todos abandonamos las cosas que Dios nos pone por delante y nos enfocamos por nuestro propio deseo. ¿Significa que estamos haciendo las cosas mal? Sí. Puede ser que mi atención esté en cosas que son buenas, pero me puedo distraer con muchas cosas buenas y perder el foco de lo que Dios me está llamando. Porque si mi atención no está en las cosas de arriba, todo lo demás son solamente distracciones. Y no quiero que estés viviendo tu vida con un sentido reaccionario, siempre corriendo para sobrevivir en tus propias cosas, respondiendo o intentando apagar focos de incendio o intentando siempre de estar corriendo con las emergencias. Quiero que me hagas un favor y prestes atención a esto, que la única manera de tener control de tu vida es de agarrar tu vida y de ponerlas a los pies de Cristo. Porque solamente en Cristo encontramos vida de verdad. Solamente en Cristo encontramos paz y seguridad. Colosenses capítulo 3 nos dice que nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Es como esas figuras de las mamushkas, ¿no es cierto? Que hay una figura dentro de la otra. Nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Y si estamos en Cristo, estamos en un lugar seguro. Entonces enfoquemos nuestra atención al llamado de arriba. Porque a medida que crecemos, las responsabilidades no decrecen. A medida que crecemos, las urgencias no son menos, sino son más. Y nuestra atención debe estar enfocada en las cosas que realmente son importantes, para tener la capacidad de decir no a las cosas que nos distraen de lo que donde Cristo nos llama. La pregunta es, ¿por dónde empezamos? Porque si yo no puedo decir que soy una persona total, que puedo crecer de la noche a la mañana. Solamente puedo crecer si es que doy pasos intencionales y que me lleven un paso más cerca de Cristo y crecer fuerte en el Señor. Cuando estaba orando por la iglesia, la palabra que me vino es la palabra de Isaías 61. Serán llamados robles de justicia, plantíos del Señor para mostrar su gloria. ¿Cómo es que un roble empieza a crecer? Solamente por una semilla. Y el roble crece alto y es uno de los árboles más imponentes y crece por encima de los demás y sigue siempre estirándose para alcanzar la mayor cantidad de luz posible. Un árbol de roble tiene no solamente una densidad importante que puede soportar mucho peso, por eso el roble es una madera dura, una madera que resiste, una madera donde otros pueden soportar el peso y pueden usarse para cosas que requieren demasiada presión y demasiada sostén, que tiene que ser una madera que es confiable, ¿no es cierto? Y vemos que el Señor está trabajando en nosotros así, dice, serán llamados robles de justicia. Podemos
ver que el Señor está formando en nosotros la vida de Jesús. Así como Jesús también tuvo, si vemos por ejemplo en Marcos capítulo 6, vemos que el Señor Jesús, después de haber mandado a sus discípulos, los llama para ir a descansar, ir a estar a solas con el Señor. Y es nuestro llamado de que podamos crecer raíces que nos puedan sostener en tiempos difíciles, raíces que nos mantengan conectados y nos proveen de frescura y nos puedan proveer de la capacidad de poder mantenernos firmes en momentos difíciles. Estaba leyendo acerca de pasar en tiempo en silencio y en soledad con el Señor, a solas con el Señor. Y una de las cosas que me llamó la atención de este autor, Viliodas, que escribió el libro de formación profunda en el Señor, y dice que uno puede hacer un argumento que la disconformidad o la incapacidad de poder estar en silencio en frente de la presencia de Dios puede revelar también nuestra falta de familiaridad con la presencia de Dios. Entonces me pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo fue esta semana para ti el tiempo de estar a solas con Dios? ¿Fue una cosa normal? Cuando vemos unas parejas que ya tienen muchos años en Cristo, o vemos que han crecido mucho tiempo juntos, vemos que tal vez no hace falta demasiadas palabras, pero hay un sentido de capacidad de poder entenderse con las miradas, entenderse, de pasar tiempo juntos y de disfrutar la compañía aún en silencio, porque no hay incomodidad, no hay un sentido de urgencia o de tener que aparentar algo. Hay un sentido de normalidad, un sentido de frescura, un sentido de paz con nosotros, ¿no es cierto? Porque han pasado mucho tiempo juntos. Y con esto estoy hablando de una pareja que ha pasado los tiempos y ha pasado la prueba del tiempo y ha continuado siendo una pareja vital, una pareja sana, ¿no es cierto? Entonces, si necesitamos crecer raíces profundas que nos mantengan en tiempos difíciles, yo quiero animarte a que tu objetivo comience por ser el buscar a Cristo y buscar que nuestra atención esté enfocada en las cosas de arriba. Que analicemos nuestra forma de estar viviendo y que puedas enfocarte tomes la decisión de pasar tiempo con el Señor. Cuando estamos a solas con el Señor, lo que estamos diciendo: Señor, vos sos la prioridad. La soledad con el Señor, estar a solas con el Señor y poder orar, es una disciplina que nos lleva a expresar y decir que las demás cosas no son de tanta importancia como la presencia de Cristo. De poder estar con el Señor y decir: Señor, el mundo puede estar gritando, pero mi enfoque es en ti. Señor, dame la capacidad de escuchar tu voz y de estar familiarizado con tu presencia. ¿Por qué? Porque es importante, porque de la capacidad que tengamos en estar familiarizados con la presencia de Cristo, es cuando podemos buscar al Señor y estar familiarizados con su presencia en los tiempos difíciles, en tiempos en que estamos bajo presión y necesitamos dirección, necesitamos la guía del Señor en momentos difíciles. Podemos tomar un reposo de 5 minutos y volver a la presencia del Señor, porque ya hemos tenido la experiencia de estar con Él y estamos familiarizados y no hace falta demasiadas vueltas para estar con el Señor. Quiero animarte a que hagas eso, porque que busques de tener una disciplina de estar con el Señor, porque solamente en la presencia del Señor tenemos la capacidad de poner pausa a las presiones de este mundo y enfocarnos en lo que realmente importa. Le damos la capacidad a nuestro corazón de expresar lo que está sucediendo
y nos exponemos a la luz de Cristo para que exponga nuestras propias frustraciones y poder tener la capacidad de ser fuertes y tener la capacidad de discernir cuando nuestro corazón está queriendo decir me quiero ir, quiero renunciar a todo, me quiero ir, no lo soporto más. El Señor en ese momento nos da el amor que necesitamos para con las personas, nos da el discernimiento para saber cuál es el próximo paso, nos da la fuerza para poder seguir adelante aun cuando las presiones parecen ser demasiado fuertes. Mi pregunta es, ¿cuál es tu enfoque? ¿Cuál es tu llamado? ¿Tienes seguro a dónde el Señor te está llamando? Y si no, tienes la capacidad de estar de tener una disciplina de estar con el Señor. Y con esto no estoy diciendo, bueno, una evaluación de 1 al 10, cómo estás, sino nada por el estilo. Pero no quiero que lleguemos a ese momento en que miremos hacia atrás y digamos, lo que hice no valió la pena. ¿O qué estoy haciendo acá? Al final, la semana pasada hice un funeral para una persona de la iglesia y siempre en esos momentos uno hace una evaluación acerca del enfoque, del legado que dejamos, del ejemplo que dejamos y de si hemos cumplido el llamamiento de la obediencia a Cristo. Mi deseo como pastor no es que vivamos esta vida mirando hacia los costados sin poder tener clara que nuestro llamado primero es estar con el Señor. Que sin el Señor todo lo demás son proyectos que nos van a dar un alivio o un sentido de orientación, pero no de propósito. Porque al final del día venimos sin nada y nos vamos sin nada. El Señor nunca te llamó a que estés buscando hacer tu propio reino y creando tus propias iniciativas, sino que te llamó de las tinieblas a su luz admirable para que vivamos para Él, para que vivamos con propósito en el amor del Señor y edificando a los demás, edificando al resto. Quiero animarte a que durante este tiempo que estás preparándote para las fiestas, que estás preparándote para lo que viene por delante, estás pasando tiempos tal vez difíciles en el contexto en el que estás y estás pensando de dónde saco la fuerza para salir adelante, a dónde giro para poder tener la capacidad mental de enfocarme en lo que tengo que enfocarme, cómo es que puedo guiar a otros o guiar aún a mi familia en tiempos difíciles. La respuesta no está en otro lugar que en la presencia de Cristo. Que tu enfoque sea en las cosas de arriba y que el Señor sea tu guía, guiándote en tiempos difíciles, dándote la capacidad de discernir lo bueno de lo malo, de los buenos consejos de los malos consejos. Pero no solamente los malos consejos o los deseos de los demás, sino también de los que están en tu vida propia. Porque puede haber un mundo de cosas a tu alrededor, pero en el momento en el que hay un silencio, ahí el torrente de cosas que suceden en tu corazón es tal vez más ruidoso del ruido que hay afuera. Y quiero que puedas encontrar que en el Señor encontramos la paz que necesitamos. Pero no es siempre una paz que es instantánea, sino es el llamado del Señor, la invitación del Señor a irnos con Él, a estar con Él, para que nuestro corazón encuentre paz. Y el proceso de encontrar paz en nuestro corazón puede ser un proceso que lleve mucho tiempo. Pero no quiero que estés diciendo, bueno, no sé cuánto tiempo va a llevar, entonces no me enfoco en eso. O qué va a decir la respuesta rápida, o cómo salgo de acá rápido. Sino que tengamos la capacidad y la disciplina de buscar al Señor y de tener la constancia de buscarlo y de estar con Él y que Él revele lo que hay en nuestro corazón. Que el Señor se encargue de revelar las cosas que nos están distrayendo, o las presiones o los miedos o los temores que están creciendo en nuestro corazón inadvertidos para nosotros. Porque si Nehemías tuvo la capacidad de mantener el curso firme a pesar de las presiones, el Señor mismo también es el que te puede guiar para tomar buenas decisiones
aún en tiempos de presión. No te estoy diciendo, sacate toda la presión de encima. Estoy diciendo, fija tus ojos en Cristo y que tu guía y tu enfoque y tu dirección venga de la dirección que viene de Cristo. Dios te bendiga.